Muy buenas noches, mi nombre es Verónica Ormeño, soy psicóloga y miembro del Departamento Clínico del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Nuestro instituto está próximo a cumplir 40 años acompañando a las familias y parejas mediante la terapia y formando terapeutas familiares y de pareja y trabajando además con instituciones y familias vulnerabilizadas. Desde que se inicia esta crisis sanitaria y social, nos hemos abierto a la comunidad a través de este ciclo de conversaciones abiertas. Hoy tenemos un tema muy interesante que le interesa a las familias en general, que tiene que ver con el acceso de los adolescentes a las redes. El nombre de nuestro conversatorio es Adolescentes, Juegos en Línea, Redes Sociales y Videos, Oportunidades y Riesgos de Internet. Para esta conversación de hoy tenemos de invitado al psicólogo Eduardo Nichols, que es psicólogo clínico de la Universidad Católica, es terapeuta familiar y de parejas del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Además, él es especialista en adolescencia, drogas y familia, y es docente y asesor de colegios y empresas en temas de adolescencia. Durante el conversatorio pueden hacer preguntas por el chat, y al finalizar la presentación de Eduardo, iremos canalizando todas las dudas para que él nos pueda responder. Les dejo con ustedes a Eduardo, que disfruten este conversatorio. Ok, gracias Verónica. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos los que están presentes, a los que, aunque no me escuchen, la bienvenida a los que pueden irse conectando durante el transcurso de la presentación. Y vamos a estar más o menos una hora de aquí a las 9:30 aproximadamente, conversando, digamos, sobre este tema que es el uso de redes sociales, el uso de videojuegos y el uso de videos, como una diferencia que vamos a hacer ahí, en adolescentes, ¿no? Pensando en ello más o menos un rango, lo que nos va más o menos a interesar o preocupar es un rango que puede ir de ahí desde los 10, 11 años hacia 18, 19 años, como en ese rango de edad, más o menos, ¿no? Y vamos a tener, voy a partir con una presentación, una primera parte que va a ser una presentación, y después vamos a tener un rato para poder conversar, contestar preguntas, esencialmente contestar preguntas. La modalidad del conversatorio es ese, que ustedes puedan hacer preguntas a través del chat, y que esas preguntas después las podemos canalizar hacia el final, respondiendo las inquietudes que se puedan haber presentado. Entonces yo voy a partir compartiendo pantalla para que podamos estar viendo. Ok. Bueno, adolescente, juegos en línea y redes sociales y videos, ¿no? Y vamos a tratar de conversar acerca de las dos cosas, que son un poco las oportunidades y los riesgos, que es parte de lo que nos preocupa, digamos, ¿no? O sea, como de lo que nos interesa ver, no solamente las dificultades o el temor que pueden representar el uso de Internet y todas sus plataformas o modalidades en los adolescentes, sino que también cuáles son como las oportunidades que presentan, porque Internet ya es parte de la vida de todos nosotros. De hecho, ahora estamos precisamente a través de Internet. Pero para los jóvenes y los adolescentes presenta algunas características especiales sobre las cuales vamos a conversar a propósito de las etapas, de la etapa del desarrollo neurobiológico, que eso significa, y porque los adolescentes son lo que llamamos nativos digitales. O sea, ellos nacieron, la mayoría de los que estamos con ya la existencia de Internet, ¿no? Y en los últimos años los niños más pequeños han nacido con una herramienta particular dentro de lo que es el uso de Internet, que son los teléfonos, los celulares, los smartphones, ¿no? Estos celulares totalmente versátiles y potentes, nos permiten a todos comunicarnos, vernos, videarnos, recoger o recopilar información, ¿no? Entonces vamos a pensar y reflexionar en conjunto sobre ello. Los temas que vamos a ver son esencialmente estos 5 que están ahí. Yo tengo varias presentaciones, algunas me las voy pasando en función del tiempo, pero vamos a ver algunos datos, como de alguna información que tenemos de estadísticas respecto del uso de Internet
de herramientas digitales entre los adolescentes en Chile, son datos de Chile. La relación entre Internet y el cerebro adolescente, que es una particularidad que es muy relevante de considerar. Vamos a ver ideas acerca de las plataformas más usadas, vamos a ver algunas características de las plataformas más usadas, puede que algunas se queden en el tintero, si se queda en el tintero la podemos revisar la parte de la conversación o pregunta al final, y después vamos a ver algunas consideraciones sobre los potenciales riesgos que significa el uso de Internet en general y de algunas plataformas en específico, y hacia el final algunas sugerencias de manejo respecto de esencialmente padres, familia, y algunas consideraciones terapéuticas para gente que pueda estar interesada en ese aspecto, que probablemente lo Eduardo, vamos a disculpa, conversar. Dime. perdona que te interrumpa. Si puedes poner la presentación en modo presentación. Ah, tienes toda la razón. Ya, eso no. Ya, listo, ahí está, ya. Ya, vamos a eso. Vamos a ver algunos datos. Estos datos son de un estudio que hizo una empresa de marketing y de estudios que se llama Criteria y BTR, que es una muestra entre niños y niñas de 8 a 17 años. La información se recogió durante el año 2021 y es procesada y analizada durante el 2022, y el informe, esto está en internet, lo pueden recoger hacia el final, queda también una reseña bibliográfica de distintas fuentes que pueden consultar, y ahí está el dato de este estudio, y que nos va a dar alguna información de qué pasa con Internet y los jóvenes, ¿no? Bueno, lo que aparece aquí es que la mayoría de los encuestados cuenta, pensando en los adolescentes, ¿no? Cuenta con conexión a Internet desde la banda ancha de su hogar o a través de teléfonos celulares. Esas son las dos principales medios o vías por las cuales los jóvenes se conectan a Internet. Y entendiendo también que lo que más nos interesa aquí, bueno, son los computadores, son los que, a los computadores o iPad, ¿no? Las tablets, que son aquellos instrumentos por los cuales los jóvenes se conectan principalmente desde la casa o eventualmente en el colegio, en algunos casos también. Y ahí tenemos que el 88% de las casas tienen conexión a banda ancha, o que los jóvenes se conectan a Internet por conexión a banda ancha, y un 81% se conecta a Internet a través del teléfono celular, ¿no? El tercer dato, un dato menos relevante, que son lo que se llaman las BAM, que son las bandas anchas móviles, que son estas bandas anchas que uno puede compartir, pero que uno las puede mover de un lado para otro, ¿no? Si vemos eso, es harto, ¿no? O sea, tenemos, si lo pensamos, el número son 4 de cada 5 u 8 de cada 10, por ejemplo, si pienso en los teléfonos celulares, 8 de cada 10 niños en este rango, que va entre los 10 y los 17 años de edad, tiene posibilidades de conexión a Internet a través del teléfono celular, y 9 de cada 10 a través de conexiones a banda ancha de sus hogares, principalmente computadores, ¿no? El promedio de edad para para tener el primer teléfono son los 10 años, ¿no? Ese es el promedio de edad, lo que significa que hay muchos niños que empiezan a tener su primer teléfono celular antes de los 10 años, ¿no? Si miramos el dato ahí, dice que el 85% de los niños entre los 8 y los 17 años, que están considerados en la encuesta, es una encuesta transversal, usando distintos niveles socioeconómicos, el 85% de los niños tiene teléfono, de los niños y adolescentes en este rango de edad tiene teléfono celular propio. Y si vemos ahí los rangos de edad, vamos a ver el dato en rojo del gráfico que está al medio, porque son del año 2021, vemos que más o menos el número más importante, digamos, de jóvenes tiene su primer celular entre los 8 y los 11 años, ¿no? 25% entre 8 y 9 años, 21% de 11 años. Si consideramos el año, por ejemplo, 2020, más de un 50% tenía su primer celular entre los 8 y los 11 años, ¿no? Eso es muy relevante por la dinámica que imponen los celulares en las dinámicas de interacción y de relación de todas las personas, y particularmente respecto de los niños y los jóvenes. Digamos, una gran cantidad de niños y adolescentes que tienen celular tempranamente. ¿Por qué es atractivo Internet para los adolescentes?
¿no? Y para poder entender por qué es atractivo, ahora, Internet es atractivo para todos, ¿no? No solamente para los adolescentes, sino que también para los jóvenes y los adultos, quizás para quienes es más difícil, son para las personas de tercera edad, que les cuesta un poco a veces entrar con la movilidad y la versatilidad que suponen estos aparatos, pero que igual, por ejemplo, durante la pandemia, fue muy relevante el uso de la conexión online para los mayores de edad, para la tercera edad, porque era la vía en que podían estar conectados con sus familiares cuando no los podían ver presencialmente, ¿no? Pero vamos a ver esto. Ahí se muestra una dinámica que es el sistema, el cerebro en general. El cerebro tiene, podemos distinguir tres grandes estructuras, pero para estos efectos nos interesan dos. Una que es el sistema límbico y otro que es la corteza cerebral, y dentro de la corteza cerebral una zona que se llama el córtex prefrontal, que tiene distintas funciones. Más o menos hasta los 10 años, el cerebro está preocupado de crear circuitos, conexiones neurológicas que son básicas para las funciones más básicas, son necesarias para las funciones más básicas. Mejorar, desde que somos guaguas hasta los 10 años, nuestro cerebro está preocupado de mejorar nuestras habilidades de percepción, o sea, de desarrollar habilidades en nuestros distintos sentidos. Está preocupado de ir desarrollando y mejorando progresivamente nuestras funciones motoras y de coordinación visomotora, y también de mejorar el lenguaje, y a través del lenguaje los procesos de comunicación y de interacción básicos, ¿no? Es como nuestro cerebro está absolutamente en expansión durante esta época, ¿no? Y como está en expansión, los procesos regulatorios de la conducta todavía no aparecen suficientemente, porque los procesos regulatorios se desarrollan en la corteza y particularmente en el córtex prefrontal, ¿no? A mí me gusta siempre cuando a veces converso con los jóvenes, es como que tú tuvieras un auto último modelo, entonces el sistema límbico es como la potencia y el motor del auto, y el córtex prefrontal es el conductor, ¿no? Entonces al principio los niños empiezan a desarrollar una potencia en su conducta, en su comportamiento, en sus emociones, en su vivencia, pero no tienen mucho conductor, ¿no? Entonces, haciendo el símil de lo que podría ser la idea del manejar, uno le enseña a manejar a un hijo sentándolo al lado de uno, pero manejando uno, y después le enseña a manejar, más o menos supone que a los 17 años, algunos lo hacen un poquitito antes, pero a los 17 años ya hay cursos para poder manejar, entonces se sienta al volante, pero tú vas al lado y le permites manejar por vías despejadas, poco peligrosas, etc., ¿no? Y después, de los 18 para adelante, habiendo hecho el curso, ya puede manejar de manera más autónoma. El cerebro funciona más o menos igual, ¿no? Al principio está como el motor, todo esto en expansión, y las regulaciones tienen que venir desde fuera, ¿no? No hay procesos regulatorios suficientes en los niños desde su propia autonomía cerebral, entonces somos los padres, los adultos, colegio, padre principalmente, comunidad, adultos en general, la que tiene que ayudar a este niño, a este joven, a regularse, a poner regulaciones externas, ¿no? Y a partir de la preadolescencia, que empieza a ser desde los 11 años hacia arriba, empieza a haber el proceso de maduración y desarrollo importante del córtex prefrontal. Estas edades son siempre estimativas, en algunos puede ocurrir un poquito antes y en otros un poquito después, ¿no? Entonces empieza a desarrollarse la maduración del córtex prefrontal que permite el proceso de toma de decisiones, ¿no? Es como el proceso de analizar situaciones, procesarlas, evaluarlas, juzgarlas, y a partir de eso tomar decisiones. Es como decidir en función de un análisis crítico de la situación. Es la época en que viene una poda neuronal. ¿Qué significa la poda neuronal? Que durante estos 10 primeros años nuestro cerebro estuvo absolutamente en expansión, creando muchas conexiones neuronales de distinto tipo. Es como una gran esponja que absorbe estímulos, experiencias, vivencias, conocimiento, de todo. Pero a partir de esa edad uno empieza a ser selectivo, empieza a decir, estas cosas me gustan, estas cosas me interesan, estas cosas me sirven, mi entorno también me va modelando y regulando algunas cosas, y voy dejando otras de lado. Esas que voy dejando de lado es lo que va desechando, por decirlo así, este evento que llamamos poda neuronal. Desechar circuitos que no van a ser relevantes para mi vida, para mi vivencia. Eso es idiosincrático, es decir, cada persona
en cada persona la deuda neuronal es específica, idiosincrática, o sea, específica de esa persona. Cada uno en función de su propia experiencia y de los estímulos ambientales en los que se desenvuelve, va desechando algunas conexiones y circuitos y va fortaleciendo y creando otros nuevos, ¿no? Entonces, la corteza prefrontal es la sede de este proceso de decisión, pero desde el punto de vista evolutivo, la corteza prefrontal es la última en madurar dentro de nuestro cerebro, ¿no? Ahora, nuestras decisiones no dependen solo de la corteza cerebral, del córtex prefrontal, es decir, no son solamente decisiones objetivas, analíticas y racionales, sino que son también, gracias a Dios, o al cosmos, o a la evolución, como que para cual lo que sea de su preferencia, sino que intervienen nuestras emociones, nuestras experiencias, interviene el sistema límbico. El sistema límbico es como que si uno tuviera una naranja, si el cerebro fuera una naranja, la corteza es la cáscara naranja y el sistema límbico lo que está dentro, ¿no? Y el sistema límbico es el que nos permite procesar emociones y recompensas, gratificaciones. Cuando tú lo estás pasando bien, cualquiera de nosotros, cuando está haciendo cosas emocionantes, entretenidas, el sistema límbico nos está liberando dopamina, ¿no? Que es un neurotransmisor que lo que esencialmente nos produce es una sensación placentera, grata, ¿no? Entonces, y en los adolescentes y en los jóvenes, los niños, en que la corteza prefrontal todavía no está totalmente desarrollada, el sistema límbico tiene mucha fuerza, tiene mucha importancia, ¿no? Y los adolescentes funcionan mucho como en función de estos sistemas de recompensa. Ahora, ¿qué pasa con Internet? Que Internet se caracteriza por las respuestas rápidas, las recompensas inmediatas, la interactividad y la multiplicidad de funciones. O sea, yo puedo abrir muchas ventanas simultáneamente dependiendo de la capacidad del aparato tecnológico que yo tenga. Entonces, esta posibilidad de que en Internet yo puedo mirar muchas cosas, explorar muchas cosas, hacer una multiplicidad de actividades y donde las cosas son relativamente fáciles. Si yo, por ejemplo, entro a YouTube y entro un video, si no me gusta, rápidamente puedo pasar a otro, o si empiezo a buscar información en Google, por ejemplo, voy a buscar una información y me sale un montón de información y voy haciendo un chequeo rápido de algunas cosas y si no encuentro lo que, por ejemplo, para buscar imágenes, por ejemplo, hoy día para buscar imágenes para algunas de las diapositivas, una entrada a Google, pones imágenes y pones una búsqueda, y si no te sale rápidamente algo que buscas, cambias la búsqueda y vas buscando, ¿no? Ese proceso interactivo que nos permite Internet es un proceso que no existía antes en la historia de la humanidad, por decirlo así, y es un estímulo ideal para este cerebro adolescente, para estimular esta parte que se llama sistema límbico, ¿no? Rápidamente nos va presentando distintas como recompensas, satisfacciones de que encontré lo que quería, no encontré lo que quería, me voy a buscar otra cosa, etc. Además, desde el punto de vista social, cuando entramos, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, me permite visibilidad ante los demás, me permite estar presente, ser parte, ¿no? Me permite participar, ser parte, integrarme a un grupo o a una comunidad, ¿no? Y a través de eso puedo empezar a tramitar elementos de identidad, no solamente los adolescentes, ¿no? También los adultos muchas veces tramitan elementos de identidad a través de Internet. El ejemplo más claro en el mundo adulto, por ejemplo, hay dos plataformas que usan mucho los adultos que los adolescentes no usan. Por ejemplo, una es LinkedIn, y muchos adultos usan LinkedIn, donde van no solamente a subir un currículum, sino que también comparten información, comparten videos, comparten distintos tipos de cosas del mundo más adulto. Los adolescentes en general no se meten a LinkedIn, ¿no? Y nos permite mostrar una imagen. ¿Cómo muestro una imagen? Por ejemplo, a través de qué cosas yo subo a la red. Si yo subo un video, eso está, aparte del video mismo, está diciendo algo de mí, ¿no? ¿Por qué yo subí ese video y no otro, ¿no? Entonces me va permitiendo
configurar una identidad en este mundo digital virtual, ¿no? Y me permite estar conectado. Aproximadamente también las investigaciones dicen, estas son investigaciones internacionales, que 2 de cada 10 preadolescentes, piensen en el rango 8, 9, 10, 11, 12 años, les es más fácil, comillas, ser ellos mismos a través de la red. No me gusta mucho la definición de ser ellos mismos porque pienso que el ser, el sí mismo de uno es una complejidad y una diversidad, pero esencialmente a lo que apunta esto es que hay muchos jóvenes o niños, pero no solamente jóvenes y niños, también los adultos, que se atreven a hablar o decir cosas en Internet o a través de la red que no dirían personal o cara a cara. Piensen ustedes en Twitter, ¿no? Y piensen ustedes en el proceso que tenemos el día domingo, la cantidad de Twitter. Y Twitter, algunos dicen que es como la red donde uno puede agredir a los otros gratuitamente. Aparte de informar, pero uno puede agredir a los otros gratuitamente como sin mucho costo, ¿no? Y también pasa que las experiencias vitales, y esto es todo tipo de experiencias, dejan una huella persistente en nuestros circuitos neuronales. La neurociencia nos dice hoy día que cuando tú tienes una experiencia suficientemente significativa desde el punto de vista emocional, cuando esa experiencia genera una emoción en ti, ya sea una emoción placentera, gratificante o displacentera, eso queda como grabado, archivado en un circuito neuronal, ¿no? Y eso puede permanecer ahí, en algunos casos, para siempre, ¿no? Ejemplo, si tú aprendes a andar en bicicleta, el circuito neuronal que implica toda la complejidad de coordinaciones visomotoras, neuromotoras para que tú andes en bicicleta, una vez que las desarrollaste, quedan ahí para siempre, ¿no? O sea, si tú aprendiste a andar en bicicleta, supongamos, a los 7, 8 años, se creó el circuito neuronal para andar en bicicleta, después puedes pasar 20 años sin subirte a una bicicleta, sin andar nunca en una bicicleta, y a los 28 años te subes a una bicicleta y a los 5 minutos estás andando, porque el circuito neuronal estaba ahí, ¿no? Y el cerebro adolescente, como está en esta cosa ávida de generar experiencias, conocimiento, y el córtex prefrontal todavía no está totalmente desarrollado, que te permite filtrar y analizar un poco, es un cerebro mucho más maleable, mucho más influenciable a los distintos tipos de influencias que tenemos. ¿Qué uso le dan los adolescentes a Internet? Voy a partir por la frase que está allá abajo. Dice, la potencialidad de las tecnologías de la información y la comunicación, todas estas plataformas de las que estamos hablando, dice que los adolescentes dicen en un 76% que lo que más hacen en Internet es que les ayuda a hacer trabajos y tareas para la escuela. Ese es el principal uso, ¿no? Y es un gran uso, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el Internet para adolescentes o niños que tienen un poco de déficit atencional y que les cuesta mucho, por ejemplo, concentrarse a leer un texto y se distraen 500 veces, hoy día tú vas a Google, pones un video respecto de la materia o de la información que tú tienes y tienes una clase fantástica de historia, de física, de matemática, de inglés, de lo que tú quieras, ¿no? Una clase fantástica de contenidos en Internet. Y para estos niños que a veces les cuesta mucho estudiar de un texto, por la concentración que significa visualizar, concentrarse, están mucho más conectados y aprenden con mucha más facilidad, por ejemplo, a través de videos educativos o de información. La segunda función o utilidad que tienen los Internet y sus plataformas es para sentirse más conectado con las amistades. Hoy día, nosotros antiguamente usábamos el teléfono, llamábamos, todavía lo usamos, yo todavía uso el teléfono, ¿no? Pero los jóvenes hoy día, más que hablarse, se escriben, ¿no? Se escriben por Internet, todo el rato están conectándose por distintas plataformas, la más usada claramente es WhatsApp, algunos chicos, más chicos, jóvenes o más chicos usan Discord, que es una plataforma más o menos equivalente a WhatsApp, y otros usan Instagram, son como las 3 plataformas más usadas por los jóvenes para comunicarse. Pero todas las otras plataformas hoy día también permiten la comunicación, ¿no? Por ejemplo, los juegos permiten comunicarse. Yo puedo estar jugando, pero como estoy jugando en línea, estoy jugando conectado con otros, y entonces estoy jugando y hablando y comunicándome con ellos mientras juego. Y tercer lugar es organizar sus actividades cotidianas, ¿no? Organizar actividades cotidianas son tan simples como poner el despertador para levantarse en la mañana, ¿no? O poner
mandarse un WhatsApp recordándose algo, ¿no? Para que no me olvide. O si ya eres un poco más sofisticado, tienes algunas de las aplicaciones de calendario y el computador, el celular te avisa algo. Tú incluso lo puedes programar, le puedes decir, avíseme 10 minutos antes, o 15 minutos antes, o un día antes, o 2 horas antes, y el celular me avisa, ¿no? Es una ayuda a memoria. Eso significaba, por ejemplo, que antes uno se acordaba de los teléfonos, y hoy día uno no se acuerda de los teléfonos, ¿no? Están en internet, o en el celular. Entonces, las plataformas más usadas por los jóvenes son Instagram, que sirve para publicar videos, para seguir vistos y para ser vistos. TikTok, que es un fenómeno mundial, vamos a hablar en específico de TikTok un ratito más, que sirve para ver y producir videos cortos y ser vistos y cumplir desafíos, ¿no? YouTube, que es una herramienta general para consumir contenidos y seguir a youtubers, gente que transmite contenidos a través de YouTube. Puedes tener un canal de YouTube, puedes producir videos también en YouTube hoy día. El WhatsApp, que es para el contacto día a día con familias con amigos y familiares u otras redes equivalentes. Y Twitch, que es una plataforma específica que está muy de moda en los adolescentes un poco más grandes, que es una plataforma que sirve a consumir contenidos y seguir a youtubers, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso también durante la presentación. Algunas diferencias entre hombres y mujeres, que tiene que ver también con parte de las diferencias neurobiológicas y hormonales que supone ser hombre o ser mujer desde el punto de vista biológico. Y es que los chicos, los hombres, acceden fundamentalmente a páginas de videojuegos. Los videojuegos son los hombres quienes más juegan videojuegos online, más que las mujeres. También hay mujeres, pero proporcionalmente están mucho más representados los hombres que las mujeres. Y las mujeres prefieren la red para comunicación online a través de redes sociales y para compartir videos, información de ese tipo, ¿no? Le voy a saltar lo que esté al lado para eso. Bueno, ahí están distintas redes sociales, ¿no? Que son como esencialmente las más usadas. Algunas han ido en decadencia, han perdido presencia dentro de los jóvenes y en general dentro del mundo de tanto adulto como joven, y nos vamos a centrar en algunas de ellas, ¿no? ¿Qué dice este estudio de Criteria? Nos dice que el uso de las redes sociales donde se comparte información más personal, ¿no? Y eso tiene una ventaja y un riesgo, ¿no? Tiene los dos lados, ¿no? Siendo Instagram, particularmente Instagram y Facebook, que ha ido perdiendo relevancia, la red social que tiene mayor presencia entre, digamos, entre los jóvenes más grandes, ¿no? De los 13 a 17 años, mientras que los más chicos no usan tanto Instagram, todos usan principalmente YouTube y WhatsApp, son las dos plataformas más usadas, como decíamos, YouTube para buscar información, videos y a veces información relevante desde el punto de vista educativo, otras veces información recreativa, y el WhatsApp para comunicarse. Pero después de eso, los chicos usan más TikTok, que TikTok, en la misma plataforma, se describe más bien como una plataforma de entretención más que una red social, mientras que los adolescentes un poco más grandes usan más Instagram que TikTok, ¿no? Pero TikTok ha tenido un crecimiento muy exponencial. Y ahí abajo, bueno, aparecen otras que se han ido perdiendo relevancia, como Snapchat, Cinnamon, Discord, que tiene alguna presencia, pero menor, equivalente a WhatsApp, como les decía. Y aparece Twitch, que es una plataforma que empieza a desarrollarse no hace tanto tiempo y que progresivamente ha ido ganando espacio, particularmente, como decía, en el grupo más grande de jóvenes, 13 y 17 años o mayores, ¿no? Vamos a hablar después de qué es lo que hace Twitch, más o menos. ¿Y cuál es la actividad que más hacen los jóvenes a través de las redes sociales o de Internet en general? Bueno, son las 3 o 4 más importantes: ver videos para los dos rangos de edad, de 8 a 12, 13 y 17, más o menos casi el 100% de los jóvenes lo que hace es ver videos, ver series, ver cortos, ver noticias, ver lo que ustedes quieran. Lo segundo es buscar información o contenidos de su interés respecto a cualquier tema o de temas que pueden estar viendo o requiriendo en el colegio. Y en tercer lugar, chatear o hablar con los amigos y amigas. Esas son las tres cosas más importantes. Y de ahí empiezan a decaer
Aparece ver fotos, hablar con los padres, chatear con los profesores. Chatear con los profesores, si ustedes ven un poco en el grupo de los más grandes, porque muchas veces los profesores, tanto en el colegio como en la universidad, hacen esto de que se conectan con los alumnos a través de WhatsApp, las tareas se mandan por WhatsApp, las informaciones se mandan por WhatsApp. Cuando tú en la universidad, por ejemplo, los pacientes que yo tengo, una de las primeras cosas que hacen cuando van a un curso, como la universidad, cada curso tiene distintos grupos de personas, cuando van a un curso es crear el WhatsApp del curso para estar conectado. Y al final, abajo, conocer gente, ¿no? Que es una actividad que parece que es relevante porque también es útil en un sentido y es de relativamente alto riesgo en otro sentido. Y el grupo más grande, de los 13 y 7 años, usa más las plataformas para conocer gente que los más chicos, ¿no? También esto que los niños de 13 años hablan un poco más por teléfono que los más chicos, pero esencialmente lo relevante es chatear usar redes sociales, aparece como las funciones más importantes, que ya el correo electrónico, el email, parece ser que es una actividad más de nosotros los adultos que de los jóvenes, de los adolescentes. ¿Qué es TikTok? Ya. Bueno, ese es uno de los TikTok más vistos, ¿no? En la historia de TikTok, el que acabo de mostrar, ¿no? Y se trata de una aplicación social que es de videos cortos, 15 a 120 segundos, algunos pueden durar más, pero son muy cortitos, que van a durar más o menos entre medio minuto y 2 minutos los más, que tienen asociado siempre o casi siempre un trasfondo musical, una pauta musical, y que se comparte, que yo subo ese video a TikTok y la gente lo reproduce, lo reenvía, y la gente también pone, es como tú ganas, por decirlo así, por decir like o cuántas visualizaciones tiene, te hace como subir de ranking, por decir, dentro de TikTok. Hay alguna gente que solo consume TikTok, videos, y hay otros que también producen videos, ¿no? Una de las cosas más complejas de TikTok son los desafíos, ¿no? Que probablemente ustedes han escuchado eh, acerca de los desafíos, y algunos han tenido como presencia mediática o en opinión pública porque ha habido incluso situaciones graves de desafíos, y los desafíos son, tú lanzas un video haciendo alguna lesera o tontera y la idea es que la gente lo replique, ¿no? Y son peligrosos porque algunas de las conductas que se hacen son riesgosas. Por ejemplo, para poner una, es que era ponerse meterse como entero dentro de una bolsa plástica y aspirar el aire con una, ¿cómo se llama? Con una aspiradora, ¿no? Y quedarte como adherido al plástico, ¿no? Un niño de 7 o 8 años ve eso y no tiene conciencia de los riesgos. Acuérdense, esa prefrontal versus sistema límbico. Entonces, ¿qué es lo que ve? Que es un video muy visto, que es muy entretenido, comillas, que tiene una música bonita, entretenida de fondo, y lo repite, ¿no? Es uno de los mayores riesgos de TikTok. Ahora, una de las atracciones de TikTok es que lo relevante es qué es lo que a ti te gusta, ¿no? TikTok, la plataforma que tiene el algoritmo, que se llama, lo que hace es registrar tu patrón de uso. Por ejemplo, si tú abres TikTok, te van a aparecer un montón de videos azarosos. Y tú empiezas a mirar, pero te empiezas a fijar en algunos. Ah, este me interesó, lo veo. Sigo mirando, pum, este otro me interesó. Y el algoritmo de TikTok hace que va leyendo tus patrones de uso. Entonces, TikTok lee cuánto tiempo te detienes en qué tipo de videos. Y en aquellos videos en los cuales tú más tiempo te detienes, entonces después el algoritmo hace que cuando tú entras a la plataforma, te ofrece preferentemente ese tipo de videos, ¿no? Porque, entre comillas, te conoce y sabe que esas son las cosas que a ti te gustan, ¿no? Y te va a seguir ofreciendo videos de ese tipo, ¿no? Que es un poco lo que estaba señalando, lo que está puesto ahí, ¿no? Ahora, como usuario, esto es como, por decirlo así, TikTok es como un televisor a 300 kilómetros por hora, ¿no? Esto lo van a entender las
personas adultas. De repente, a veces en terapia pareja, por ejemplo, las mujeres dicen, bueno, lo que pasa enchufado al televisor. Hoy día también sí pasa enchufado como a las redes sociales, pero pasa enchufado al televisor. Y los hombres dicen, bueno, pero ¿qué hace usted en el televisor? Nada. ¿Cómo nada? No, nada, me desconecto. Es como que, comillas, descanso viendo tele. Estoy viendo, pero en realidad no estoy viendo. Estoy ahí desconectado del mundo. TikTok hace de alguna manera algo parecido. Tú no tienes que pensar en TikTok, ¿no? Solamente tienes que mirar y consumir. Y mientras más miras y más consumes, el algoritmo más te conoce y más va personalizando la plataforma para ti específica e individualmente. Entonces después ni siquiera tienes que pensar qué quieres ver. Te va a llegar a tu celular los videos que TikTok sabe que tú quieres ver, ¿no? Eso hace que sea muy adictivo, ¿no? De hecho, en Estados Unidos hay un concepto que se está usando que es cerebro TikToker, o cerebro de los TikTokers. ¿Por qué? Porque es mantener el tiempo, es como un tiempo acotado, ¿no? Un video de TikTok no puede durar mucho porque te aburres y cambias, ¿no? Entonces los videos tienen que ser cortitos y eso hace que nuestro cerebro, si yo me meto a TikTok, está constantemente bombardeado por imágenes breves que se ligan a mis intereses y a mis gustos, entonces me está estimulando cerebralmente y voy liberando pequeñas dosis de dopamina. Voy recompensando mi cerebro a medida que veo TikTok, ¿no? Y eso va como reforzando el comportamiento. Entonces que yo sigo mirando, sigo profundizando y entre comillas me voy atrapando un poquitito más. Y los usuarios principales de TikTok giran en torno a los 13 años. Y ahí les puse una torta, no sé de dónde es, pero estaba en internet, que es como la celebración de un cumpleaños con TikTok a los 13 años, ¿no? Ahora TikTok se ha ido generalizando también en otros grupos etarios, no solamente en los adolescentes. Los videojuegos, ¿no? La plataforma que está ahí es una plataforma principalmente de videojuegos offline, ¿no? Estas cositas para jugar. Lo que predomina hoy día son los videojuegos online. Veamos algunos datos. ¿Quiénes juegan todos los días a videojuegos? Si vemos el año 2021, 41%. El año 2021, si ustedes se fijan, disminuyen un poco las estadísticas respecto al 2020, porque el 2020 estuvimos en plena pandemia, no se podía salir a la calle, en cambio el 2021 ya hay actividades extras o externas, presenciales, entonces disminuye el tiempo que estábamos todos, ¿no?, conectados a Internet. Pero casi todos los días, por ejemplo, año 41%, todos los días, casi todos los días 31%. O sea, un 70% está conectado todos los días o casi todos los días. Y de ahí para abajo, un 16% algunos pocos días, un 9% casi nunca. Y si miramos la diferencia por edad, la diferencia es relativamente pequeña. La mayoría de los jóvenes están conectados casi todos los días a videojuegos de alguna manera, ¿no? O sea, cuando digo la mayoría me refiero a un 40%. 4 de 10 jóvenes o niños están conectados a video todos los días, y si sumamos el casi todos los días, sube a 6 de cada 10 que están conectados todos los días o casi todos los días. Hay dos tipos de videojuegos. O sea, hay distintos tipos, hay juegos de lucha, hay juegos de desafío y todo eso, pero hay dos estructuras de videojuegos. Uno que se llaman los RPG, que son los juegos de juegos de roles, ¿no?, que son juegos de roles para PC clásicos, offline, y están los MORP, que son más, juegos de roles para multijugadores online, ¿no? Juego en línea con otros, simultáneamente, en vivo y en directo. Yo puedo estar aquí jugando con alguien de China, de Rusia, de Australia, de África, de Estados Unidos, de Argentina, de Coquimbo, de Chiloé, de cualquier parte. También puedo estar jugando con mis amigos, ¿no? Y aquí hay una diferencia. La mayoría de los jóvenes o adolescentes juegan en línea con sus amigos, hace equipo, porque en estos juegos se hace un equipo, y en ese equipo uno tiene que competir contra otro u otros equipos,
y cumplir ciertas metas. Entonces yo hago un equipo con mis amigos, son amigos de colegio, amigos de barrio, amigos con que yo conozco en la vida real, y nos juntamos a jugar y competimos contra otro grupo de otra gente, ¿no? Que pueden ser de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de cualquier parte, ¿no? Y se juega en línea, pero constituye muchas veces una plataforma de conexión, el lado bueno, por decirlo así, es de conexión con mis pares. Estoy jugando en línea con mis amigos, estoy conversando con ellos y tiene desarrollo de algunas habilidades. Tenemos que planificar estrategias, tenemos que ponernos de acuerdo, nos dividimos funciones al jugar en equipo. Por ejemplo, si somos un equipo de 4, cada uno de los 4 tiene como distintas funciones dentro del equipo y nos dividimos la función entre nosotros. Entonces uno tendrá que ver más con proteger, otro con atacar, por ejemplo en un juego de combate, otro con desarrollar la estrategia, otro puede tener poderes mágicos, otro puede tener fuerza. Entonces tenemos que juntar nuestras habilidades para poder cumplir una meta y competir eventualmente contra otro equipo. Ahora, estos juegos, los SMORD, tienen, comparativamente con los RPG, una capacidad adictiva mayor. ¿Por qué? Porque tienen algunas características. Muchos de estos juegos son juegos de carácter abierto y no lineal. ¿Qué significa eso? Los juegos lineales son juegos en que las posibilidades de acción están establecidas, ¿no? Tú puedes tener como ciertas movilidades de juego. Para llevarlo, por ejemplo, los juegos de salón es como si tú jugaras Metrópoli. Tenías una determinada cantidad de movimientos. Los MORC son juegos de carácter abierto. Podríamos hacerlo equivalente al ajedrez dentro de los juegos de salón. Independientemente que probabilística o matemáticamente el ajedrez tiene una cantidad finita de movimientos, pero es una cantidad enorme, digamos. Pero cada movimiento puede ir definiendo un movimiento del otro y eso no está predeterminado, ¿no? Cuando tú juegas contra otro equipo, ¿no? Entonces, y también son juegos que a veces ofrecen una actividad sin final establecido. O sea, no sabemos cómo va a terminar, no sabemos quién va a ganar, no sabemos cuántos heridos va a haber en la lucha, no tienes un final. Entonces es muy atractivo desde ese punto de vista. Además, en muchos juegos MOR, los jugadores crean un avatar, un personaje a través del cual juegan, ¿no? Y van progresando en el juego. Y la mayoría de los juegos tienen una relación que mientras más juegas, más progresas, ¿no? Hay juegos que no depende tanto tu progreso, en el término de que desarrolla habilidad y potencialidad, no depende tanto de cuán bien jugué, o sea, depende un poco cuán bien jugué, pero depende también de cuánto tiempo jugué. Y mientras más tiempo jugué, mejoré, ¿no? Y también hay una cosa que puedes jugar ininterrumpidamente, ¿no? Incluso vamos a ver una particularidad de algunos juegos que están apareciendo más de moda, en fin, que no terminan nunca, ¿no? Y vamos a hablar un poco de eso. Bueno, otro juego muy importante de este tipo de juego es que yo puedo crear el avatar que a mí me dé la gana, como yo quiero, con características físicas y deseos. O sea, es una identidad a la carta. Y yo puedo en este mundo virtual crear un avatar que, por ejemplo, tenga características que en mi vida real yo no tengo, ¿no? O que me cuesta, ¿no? Si yo soy más impulsivo y todo me molesta porque soy más impulsivo, puedo poner un avatar que va a ser más reflexivo, más tranquilo. Es difícil que eso pase, pero en fin. Pero si yo soy más tímido, puedo poner un avatar que sea súper popular, por ejemplo, ¿no? Y atractivo. Y uno podría pensar, esto es algo que todavía está en desarrollo, en estudio. No hay suficiente información al respecto como de qué tipo de avatares crean, qué tipo de personalidades o de rasgos, de características. Una de las cosas que sí pasa con estos juegos es que al jugarse en clan, tú no puedes irte del juego, porque es como si estuvieras para jugar un juego más mixto, si estuviéramos jugando un partido de voleibol, somos 6, y yo en la mitad digo, bueno, me tengo que ir, fregué a mi equipo, 6 contra 5, perdimos. No me puedo ir, tengo que jugar el partido completo. En los juegos MOR pasa lo mismo. Yo entré a jugar, no puedo ir. Esto le pasa mucho a los papás que dicen, oye, Eduardo, a comer, espérate, termino el juego, no puedo irme, estoy en la mitad de un juego, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a traicionar a mis amigos? Me van a matar, metafóricamente, ¿no? Entonces, no, espérate, déjame, ya, porque tiene que terminar el juego, ¿no? Porque está jugando en un clan, ¿no?
Los MOR también, hay distintos juegos que muchos son en 3D y en primera persona, ¿no? Que es un poco la imagen que está puesta ahí, que es que yo estoy inmerso en el juego, ¿no? No es que estoy jugando juego. Por ejemplo, hay un juego que se llama LOL, que es muy conocido, muchos juegan LOL. En LOL hay distancia física con el juego. Yo miro como el tablero, por decirlo así, o el mapa del juego y voy moviendo mi jugador y todo eso. Pero estos juegos que son en 3D son inmersivos. Estoy metido dentro del juego, ¿no? Ahora, mientras más chico un joven, o sea, piensen 8, 9, 10, 11, 12 años, aproximadamente hasta 12 años, lo que le pasa a los niños entre 8 y 12 años por esta característica del cerebro es que la mayoría de sus experiencias de juego son experiencias inmersivas. ¿Qué quiere decir eso? Es que el niño no está jugando, el niño está en el juego, o la niña está en el juego, ¿no? Está viviendo el juego desde dentro, no lo está mirando desde fuera, ¿no? Y eso hace que usted, por ejemplo, o por lo menos lo que me toca ver a veces a mí con algunas personas que veo en la consulta, es como rompió el computador, o golpeó la mesa, o pegó un puñetazo en la pared, porque estaba metido en una experiencia emocional tremendamente intensa y lo mataron, o lo emboscaron, o le robaron, ¿no? Entonces, eso piensen, si yo estoy metido en eso, es ¡pah! Es como que es realmente una experiencia emocional. No hay mediación, no hay, estoy viviendo el juego. Y eso pasa particularmente con los más chicos. De los 14 o 15 años para adelante, eso ocurre un poco menos, ¿ya? Ya, esa es la Vero para avisarme que el tiempo. Me apuro en algunas cosas, ¿ya? Dame 5 minutos, Vero, ¿ya? Voy a ver estas son, por ejemplo, algunas verbalizaciones de algunos jugadores voy a ver esto, digamos. Veía la evolución del personaje, su avatar, y lo más importante es que si no te gustaba, lo haces de nuevo. Tú puedes cambiar tu vida siempre. Si no te gusta, lo cambias, ¿no? Metí un avatar, no me sirvió, no logré lo que quería, lo elimino y aparezco de nuevo. Eso es en algún tipo de juego, particularmente en juegos de este tipo, ¿no? Además, yo puedo crear el avatar que yo quiera, ¿no? Si yo soy un adolescente, puedo ser un adulto en el avatar, puedo ser una persona de otro sexo, puedo presentar características físicas totalmente distintas a las reales. Entonces yo, de alguna manera, puedo experimentar o crear una identidad a bajo costo, por decirlo así, y que me permite. Eso puede tener repercusiones que pueden ser, en algunos casos, buenas o positivas, pero en algunos casos son tremendamente complejas y riesgosas, ¿no? Voy a pasarme eso. Vamos a ver los videos y el streaming, que es otro fenómeno que empieza a ocurrir, ¿no? Y aquí aparece una plataforma que les señalé que está empezando a crecer de manera muy importante, que es Twitch, ¿no? Y Twitch es una plataforma que empieza a competir con YouTube, principalmente, y es la plataforma de live streaming, o sea, de transmisión en vivo, más grande del mundo, y que partió especializándose en videojuegos. ¿Qué es lo que los jóvenes hacían? Primero en YouTube, y hoy día lo hacen a través de Twitch. Yo entro a Twitch, y lo que voy a ir a ver es a alguien jugando el juego que a mí me gusta, ¿no? Por ejemplo, puedo ver a alguien jugando Valorant, que es uno de los juegos que está de moda. Y veo a un jugador, ¿no? A un gamer, que está con su computador, está con estos audífonos con micrófono y tiene una cámara atrás que transmite lo que puede jugar, como me puedo videar jugando y por estas versatilidades que permite la tecnología, pongo la pantalla, yo salgo de la escena y pongo solamente mi juego, ¿no? Y en mi juego yo estoy con un avatar, entonces el adolescente me está viendo a mí jugando y está viendo a mi avatar, que soy yo, en el juego con las características que yo me haya creado, jugando en el juego. Y hay unos gamers que son más famosos, ¿no? Y que los jóvenes siguen mucho, ¿no? Y a partir de eso, así parte Twitch. Pero ha ido transitando hacia que hoy día tú en Twitch puedes ver transmisiones en vivo de gente, por ejemplo, que transmite su desayuno. Entonces, por ejemplo, hay algunos gamers o streamers que transmiten que desayunan todos los días. Tú puedes ver todos los días que desayunan.
hay jugadores que pasan 12 horas diarios conectados, ininterrumpidamente. O sea, tú puedes entrar durante 2 horas y él o ella va a estar 12 horas jugando y tú lo puedes ver durante las 12 horas jugando. De los usuarios de Twitch, 65% hombres y 35% mujeres, y la mayoría tiene entre 16 y 34 años, ¿no? Ojo, mírense, por eso les decía que Twitch es más de adolescentes un poco más grandes, los más chicos no entran a Twitch. Y permite hacer transmisión en vivo, esa de ahí es una streaming que funciona, y es gratuito, ¿no? Ahora, una parte de lo que yo transmito es gratuito, cualquiera puede acceder, y otra parte puede ser pagada. O sea, yo me puedo hacer suscriptor de un streamer, le pago a ese streamer, a ese que está, un streamer es una persona que transmite, y le pago para acceder a algún tipo de contenido que no está abierto. O sea, ese streamer transmite algunos contenidos generales para todos y otros contenidos que son específicos para el que le paga, ¿no? Y también me permite chatear o interactuar con el streamer en privado, si pago, ¿no? Y a diferencia de Instagram o TikTok, la mayoría de los videos en Twitch son videos como continuos, o sea, como transmisión continua, o tienen duraciones muy largas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el que va ahí es Germán Garmendia, que es uno de los youtubers, que es una plataforma equivalente al Twitch, pero que es alguien que es un streamer, que es el youtuber más famoso de Chile, digamos, y que está transmitiendo en directo desde cualquier plataforma distintas experiencias y distintas cosas y contenidos que pueda tener. Ahora, esto que era una percepción que muchos adolescentes, particularmente los más tarde, tienen la fantasía de cómo me hago, voy a decirlo así, cómo me hago millonario teniendo un canal de YouTube o teniendo una transmisión en Twitch, cómo creo contenido y transmito videos y que la gente me pague, ¿no? Y hoy día tú puedes ver eso en muchos jóvenes como la fantasía de que puedo hacerme una carrera profesional a través de este tipo de plataformas. Ya. Uy, estamos a las 25. Ya. Voy a ser muy rápido y vemos eso. Tiempo que pasan ahora conectados, más de 4 horas al día. La mayoría pasa más de 4 horas al día conectado a Internet. Un 40% en general, los entre 3 y 7 años más que los de 8 a 12 años. 50% pasan de 4 horas al día. Ojo con esto, que en 4 horas al día no es que pase 4 horas jugando diariamente o 4 horas viendo, también puede meterse a buscar tareas y cosas así, pero en la suma pasa más de 4 horas al día haciendo los distintos tipos de actividades. Y estas son las cosas que hacen, y si usted mira las 2 primeras, o sea, las cosas que les han ocurrido, coordinarse con amigos, a veces las han contactado personas que no conocen, que es una de las cosas que los padres tienen temor. Jugar en línea con personas que no conoces, eso lo hace mucho porque tú te puedes conectar con cualquiera para jugar aquí o en cualquier parte del mundo, como hemos visto. También, y aparecen las cosas de riesgo. Se han burlado de mí, 43-34%. He visto videos o fotos con contenido violento, que es una de las cosas de riesgo que ocurre a través de las plataformas, y esto, un 46-28%, y después otras cosas que pueden ocurrir. ¿Cuáles son los riesgos? Descontrol del uso, o sea, como no poner límites, y como decíamos, los jóvenes tienen dificultades para poner límite porque el límite está puesto por el córtex prefrontal y los jóvenes todavía no están suficientemente maduros, por lo tanto, requiere que nosotros los adultos les pongamos límites, ¿no? Y pueden poner en riesgo otro tipo de actividades, ¿no? Por la estadística nos dice que un 3 a 6% de los jóvenes hace uso abusivo de Internet, independientemente de que casi el 100% lo hace. La hiperconexión, que es estar siempre conectados, ¿no? Eso le pasa no solamente a los adolescentes, le pasa en general a todo el mundo, estamos siempre conectados, particularmente a través de lo que son los celulares, ¿no? Y es como que, y esto crea un fenómeno que se llama el FOMO, que es Fear of Missing Out, o sea, el miedo de quedarme fuera. Si yo estoy siempre conectado, pienso que siempre están pasando cosas, ¿no? Y si yo me quedo desconectado un rato, ¿qué puede haber pasado? ¿Qué angustia puedo haber tenido? ¿No? Ahora, en medio de estar súper conectado es mucho más fácil, entre comillas, empezar a tener silencios de soledad, sentimientos de soledad, y un riesgo importante
es que te ignoren, ¿no? Es que son plataformas de aprobación y aceptación social. Entonces, si lo que yo subo, si, es como cuando nosotros los adultos mandamos un WhatsApp en un grupo y nadie nos contesta, entonces uno pone cri cri, ¿no? Pero uno dice, chuta, nadie me pescó, ¿no? Imagínense eso en el cerebro y en la vivencia de un joven. Y lo otro es esto de las relaciones interpersonales por Internet, que es cómo, particularmente a través de la pandemia, a veces los jóvenes empiezan a perder habilidades de interacción social en vivo e indirecto, porque están mucho más conectados. Para algunos tipos de personas, o para algunos jóvenes con algunas características, por ahí había una pregunta, que son jóvenes que tienen, jóvenes adultos con TEA, que son personas con trastornos del espectro autista. La vía de conexión a través de la pantalla o las redes sociales es una tremenda herramienta que les permite resolver cosas que por esta dificultad desde el punto de vista de su característica de personalidad y desarrollo, les es mucho más difícil hacerlo en vivo y en directo porque se angustian muchísimo. Entonces, al poder hacerlo por Internet, esos niveles de angustia son más bajos y pueden comportarse mucho más libremente. Ya. Algunas señales de alarma, y con esto termino, lo otro que va para después, es privarse del sueño, digamos, dormir menos de 5 horas por estar conectado a la red, ¿no? Descuidar otras actividades importantes, como que el estar conectado empieza a desplazar otro tipo de conductas como el estudio, el cuidado de la salud, contacto con la familia, con los amigos. Que alguien se queje de ti por el uso de la red, ¿no? Padres, hermanos, esposa, esposo, eso uno lo ve en las terapias de pareja, cruzados, ¿no? A veces los hombres dicen, ella no suelta el celular, o las mujeres dicen, él se va a la cama con el computador, ¿no? Pensar en la red constantemente, incluso cuando no están conectados. Esta cosa como, oye, vamos a salir de vacaciones, paseo. ¿Y va a haber wifi? ¿Y va a haber conexión? Tratar de limitar el tiempo de conexión y que no te resulte, ¿no? Mentir sobre el tiempo real que estás conectado jugando un videojuego. Eso puede pasarle a adolescentes y adultos. Aislarse socialmente, mostrarse irritable y bajar rendimiento en estudios, en actividades laborales, y sentir euforia y activación anómalas cuando uno se conecta. ¿Sí? Bien, vamos a quedar ahí, Vero, para que podamos dar paso a la conversación y a las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Sí, que logro hacer. Ahí. Oye, Eduardo, de verdad, te lo digo genuinamente, ha estado muy, muy interesante. Han estado conectadas las 200 personas casi durante todo el conversatorio. Hay algunas preguntas que son bien específicas, pero pensando en las que habían hecho por Instagram, como cuál es el rol de los padres, tienen que limitar, tienen que restringir, cómo no invadir. Estoy juntando varias en esas, o sea, ¿cuál es el rol nuestro como padre, madre? ¿Mm? Ya. Mira, el rol de los padres, yo diría que voy a tratar de ordenarlo. Primero que nada, depende de la edad que tenga tu hijo, ¿no? Me explico. Y voy a poner este rango desde los 8 a los 12 años aproximadamente. Voy a poner un poco más. Entre los 12 y los 14 años, como papá, tenemos que estar muy pendientes del tiempo que nuestros hijos están conectados. La recomendación general es que los jóvenes o los niños en ese rango de edad no pasen más de 2 horas diarias conectados. 2 horas como ininterrumpidas, ¿no? Que es más o menos. 2 horas conectados a chatear, ver series, jugar, que es distinto a comunicarte con alguien, o es distinto buscar una tarea, o distinto, por ejemplo, los jóvenes hoy día hacen esto que están en línea haciendo un trabajo para el colegio. Eso no cuenta dentro de las 2 horas, ¿no? Porque esas son actividades escolares o productivas. 2 horas en actividades como de distracción ininterrumpida. No más de eso, ¿ya? Desde los 15 a los 18 años, yo te diría que también uno tiene que cuidar mucho cuánto tiempo pasas, ¿no? Y ahí el rango puede, dependiendo del tiempo, puedes estar también entre las 2 horas, o eventualmente puedes estar como entre las 2 horas y media, 3 horas, dependiendo de que esa actividad no compita con otras, ¿sí? O sea,
está jugando, pero estudia, pero colabora en la casa, pero socializa con la familia, etcétera, etcétera. Esa es una primera tarea, entonces, el control del tiempo, ¿no? Lo segundo, particularmente con los más chicos, es control de los contenidos a los que acceden. Y ahí hay unos programas, unos software que le permiten a los papás controlar el tipo de contenidos que tienen particularmente los más chicos, ¿no? Entre 8 y 12 años. ¿Por qué he sido 8 o 12 años? Por ejemplo, el más conocido de esto es un programa que se llama Custodio, ¿no? Que tú lo puedes instalar en el computador de tu hijo, en la plataforma, y tú puedes desde mi celular, yo puedo ver qué página, o sea, cuánto tiempo estuvo conectado mi hijo, qué tipo de, yo puedo bloquear contenidos para que él no pueda entrar, y puedo saber a qué tipo de contenidos entró, por ejemplo, si entró a YouTube, entró a Google, etcétera, ¿no? Entonces, para ese rango de edad es importante. Para los grandes también es importante, pero lo que pasa es que los de 14 años ya saben que existe custodio y se arman unos atados enormes con los papás, porque en el fondo significa me estás controlando, y porque los de 14 años saben cómo bypassear custodio. Son Y ahí tecnológicos. Entonces, y ahí qué se puede hacer, porque hay hartas preguntas de eso, qué hacer con los más grandes, cuando ya sí, como vamos. que la instrucción no sirve. Ya. ¿Mm? Esa tuición tecnológica efectivamente sirve con los más chicos, los más grandes se la van a pasear, ¿no? Tienen distintas maneras de hacerlo. Entonces es más difícil que tú puedas controlar. Hay una pregunta que no sé si ha aparecido, pero que generalmente aparece en la consulta, es si mi hijo tiene Facebook, si acaso es bueno que yo tenga Facebook y yo tenga su Facebook, o si mi hijo tiene Instagram, si yo Instagram, ¿ya? Mira, yo creo que no hay para mí, digamos, no hay una norma al respecto. Pero que sí, o sea, si yo voy a ver a mi hijo en Facebook, es bueno que mi hijo sepa que yo lo estoy viendo en Facebook. Si yo voy a ver a mi hijo en Instagram, es bueno que mi hijo sepa o mi hija sepa que yo lo estoy viendo en Instagram y que lo sigo, ¿no? Instagram, por ejemplo, tiene esta particularidad que puede ser abierto, tú puedes tener una red abierta o una red cerrada. La red abierta es para todos, o sea, cualquiera puede entrar, si hace un hashtag y te pilla, entra a tu Instagram. Y la red cerrada, yo mismo puedo tener una parte abierta en mi red y otra parte cerrada. A la parte cerrada entran solamente las que yo permito entrar, ¿no? Que es más seguro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo soy un adulto que usa esa plataforma, puedo estar conectado y de alguna manera ver lo que hace mi hijo. Ahora, ¿cuál es lo importante? Porque uno dice, bueno, voy a andar como espiando a mi hijo o a mi hija en ese tipo de cosas y genera como dificultades. Mi recomendación en general es que no espíes a tu hijo a través de las redes sociales, ¿no? Que mantengas ciertos grados como de independencia y de autonomía. Pero si tú sientes, esto es como en todas cosas de la vida, si yo tengo dudas respecto de mi hijo, si yo noto cambios respecto de mi hijo, si yo noto que anda esquivo mi hijo o mi hija, o si hay cambios, no sé, por ejemplo, si pienso que mi hija de repente que tiene un patrón de conducta y de repente quiere salir una hora que no corresponde, o se arregla de una manera totalmente distinta o deshabitual a la que yo digo, ¡pum! Uno dice, oye, qué raro, algo pasa, ¿no? Primero hay que enfrentarlo directamente, pero ahí pasa que a veces, si las dudas son muy grandes respecto de tu hijo, por ejemplo, pueden haber temas de drogas metidos entre medio, pueden haber temas conductas en el ámbito de la sexualidad riesgosa, pueden haber conductas que como de no tengo idea con quién se está relacionando, y mi hijo o mi hija se empieza a ser hermético respecto a esa comunicación, entonces efectivamente hay papás que pueden entrar a decir, voy a mirar Facebook o voy a mirar Instagram de mi hijo para saber qué está pasando. Y muchos padres se enteran de cosas a través de mirar el Instagram o el Facebook de tu hijo. Pero yo te diría que esto es como a posteriori, o sea, no lo hago a previo. No tengo un Facebook o un Instagram para seguir a mi hijo, sino que más bien tengo inquietud Voy viendo, respecto a mi claro. hijo, hija. Voy viendo, y entonces si ya la inquietud es, oye, y mi hijo no me está dando respuestas que a mí me dejen tranquilo, satisfactorio, entonces puedo entrar a mirar qué es lo que está pasando en las redes sociales. Esto que tú decías de los cambios como conductuales es como cuando hay también sospecha de abuso de sustancias, como el mismo quiebre, ese cambio. El mismo quiebre, Mm. exacto. Y Hay esa otra sería cosa una bandera roja, ¿no? Como, una bandera roja, sí. ¿no? Absolutamente. Hay otra cosa que tú puedes hacer, que esto es típico, digamos, es como,
aunque te implique un poco de esfuerzo, y si tienes alguna duda de que tu hijo está, levántate en la noche sin zapatos para no meter bulla y anda a ver si está enchufado a las 3 o 4 de la mañana, ¿no? Eso también ocurre, o sea, de repente hay papás que dicen, fui a las 3, estaba, y uno ve esta luz tenue, que es la luz de las pantallas, a las 3 de la mañana. ¿Qué hace a las 3 de la mañana enchufado en el computador? ¿No? Ese tipo de cosas, por ejemplo, son conductas, pero vuelvo a decir, si yo estoy teniendo una buena relación con mi hija está respondiendo en su vida normalmente, no voy a ir a espiarlo, no voy a despertar a las 3 de la mañana para ir a ver qué está haciendo. Pero si yo veo que empezó a levantarse más ojeroso, ojerosa, siempre se levantaba bien y empezó a costarle un poco más levantar, la adolescencia pasa un poco eso, pero ya empieza como a ser un patrón de conducta un poco más significativo, digo, ¿qué está pasando? Y ahí tengo que activar ciertas conductas de control y de tuición. Algo que pasa ¿qué pasa si mi hijo ya está metido? Que, por ejemplo, lo que nos pasa en la consulta, yo diría muy frecuentemente, y es un patrón de conducta o de demanda mucho más cerca de entre los 8, 9, entre los 8 y los 13 años, que te dicen, es que no lo puedo controlar. Pasa todo el rato jugando, y a veces es tal la batabola que arma el hijo o la hija, que hasta los mismos papás terminan pasándole el celular para que se tranquile. Es como, ya, pasarle el tranquilizante para que bajen sus niveles de angustia e intensidad. Y eso es absolutamente grave. Ahí la instrucción, en alguna pregunta decían, ¿qué tipo de...? Aquí no hay otra manera que, como papá, tomar el control del asunto e imponer restricciones de uso a los hijos. Y esta es siempre a los papás, cuando los veo en la consulta, les digo, te va a demorar 3 semanas. 3 semanas de descontrol y de desregulación. Tienes que tolerar, aguantar y resistir 3 semanas. O sea, pongo un ejemplo X. Si yo veo que mi hijo está conectado, chico, ¿no? Mi hijo 12 años, 10 años, está conectado 4, 5 horas y no logro controlarlo. O sea, veo que está en el celular y el celular, computador, y si yo lo voy a quitar el celular, tiene una desregulación conductual, física importante, grita, llora, me garabatea, tupido y para abajo, etcétera. Entonces los papás se asustan y le pasan el celular para que baje el nivel, porque para dejar tranquilo a los hermanos. Mira, no, tienes que ser capaz de tolerar eso. Incluso tienes que hacer lo que llamas contención física, ¿no? Contención física significa que tu hijo te puede agarrar a patadas, ¿no? Y tienes que poder controlarlo físicamente. Y controlarlo físicamente significa abrázalo con tranquilidad, que tienes que prever algunas cosas. Una de las medidas que le digo, ten cuidado con los cabezazos. O sea, ¿por qué digo eso? Yo he tenido padres con fractura de nariz por cabezazos de los hijos, por tratar de contenerlos físicamente, y ¡pah! Va la cabeza para atrás, el papá está atrás, ¡pum! Cabezazo, fractura de nariz. Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer eso, pero tienes que contenerlo. Y te vas a demorar 3 semanas. Generalmente, puede haber un poco más, un poco menos, a las 3 semanas tu hijo empieza a bajar las revoluciones, ¿no? Empieza a bajar estos niveles de descontrol y desregulación, y a partir de ese momento tú ya puedes empezar a implementar como con un poco más de flexibilidad ciertas cosas. Habitualmente, Internet, a diferencia, por ejemplo, de las drogas, dependiendo del enfoque que uno trabaje en drogas, pero en droga uno va a decir, por ejemplo, si un hijo tiene problemas voy a suponer, con alcohol, uno va a decir abstinencia, no tiene que tomar nada de alcohol. Es muy difícil la abstinencia de Internet. No puede, es como que tú dijeras abstinencia de movilizarte en auto. Tienes que andar caminando, no puedes, ¿no? Entonces lo que se busca en el tema de Internet es volver el uso de Internet a un sistema regulado y controlado, que son estos tiempos. Entonces, por ejemplo, si tú estás jugando mucho, 2 horas, ¿no? Y en lo posible, 2 horas interrumpidas, 2 horas continuas. Ejemplo, llegas del colegio, voy a suponer, a las 4 de la tarde, ok, ¿quieres jugar? Puedes jugar en 4:30 y 5:30, 1 hora, y paras. Y después de 5:30, 6:30, 7 no juegas, haces otras cosas. Y de 7 a 8, pum, y paras. Y a las 8 no comes y se acabó el juego. Le administraste 2 horas de manera separada, para no generar estos conflictos que ocurren con eso. Ya, Eduardo, sabes que nos quedan y nos van a quedar ya por la hora, ya
O sea, ha sido de verdad muy interesante. Llevamos más de una hora y cuarto, un día martes en la noche, o sea, genera mucho, mucho interés. Nos gustaría invitarte de nuevo, puedes pensar y organizamos otro, porque realmente son muchas las preguntas a muchos niveles. Te agradecemos muchísimo tu participación. A todos los que estuvieron en el día de hoy, este conversatorio va a estar en nuestro canal de YouTube del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Te vamos a tratar de traspasar todas las preguntas igual. Bueno, No sé, realmente fue mucho más muchas preguntas, mucha gente. Te agradecemos mucho. Y les agradecemos a todas y todos los que se conectaron. Los esperamos el próximo conversatorio a finales de septiembre, el último martes de septiembre. Buenas noches a vale. todas y todos. Nos Ok, vemos. gracias Chao, chao. Verónica y gracias a todos los que estuvieron conectados.